Bueno, ¿cuál fue el último libro que vimos? Josué. ¿Cuántos capítulos tenía Josué? 24, eso. Listo, 24 capítulos tiene el libro de Josué y hoy vamos a estar viendo el libro de Jueces. Bueno, el libro se llama Jueces, pero aunque se llama Jueces, no eran legisladores como nosotros creemos o exacto, como los jueces de hoy en día que imparten justicia, digámoslo así, sino que estos eran como políticos militares, eran más como los jefes de cada tribu, digámoslo así, eran como jefes tribales y ellos se ponían de cuando en cuando, Dios los ponía de cuando en cuando para que ellos ayudaran con el pueblo. Nos vamos a dar cuenta que van a salir 12 jueces en el libro de Jueces, porque realmente de pronto alguien podrá pensar que no es así, pero la Biblia habla de 14 jueces, los 12 que toca Jueces, y en Samuel nos vamos a dar cuenta que van a aparecer dos, que son Elí y Samuel, que aunque eran sacerdotes, también fungían como jueces en algunos momentos. Sin embargo, se cree que son 12 jueces únicamente. Entonces tenemos un libro con 21 capítulos, que es el libro de Jueces, Shoftim, que es la palabra en hebreo para jueces, Crifes, que es la palabra en griego para jueces, aquí sí se pusieron de acuerdo con el nombre del libro, y se cree que lo escribió Samuel. Bueno, esto de que lo escribió Samuel es una tradición judía. Realmente no sabemos si lo escribió Samuel. Lo que sí sabemos o lo que se sabe es que Samuel, o lo que dice la tradición judía, fue que Samuel lo compiló, porque son historias, relatos, odas ¿cómo es que se le llama esto? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo es que se le llama a las cosas que hacían los héroes en la antigüedad? ¿Cómo se les llama eso? Algo parecido, sí, son como crónicas, como las hazañas, eso, algo así, que las escribían de cada uno de los jueces, las tenían ahí y Samuel se encargó de compilarlas. Esto no se sabe tampoco el año, porque si no sabemos si fue Samuel o no, entonces tampoco sabemos el año en el que fueron compiladas. Hay una creencia, bueno, según la tradición judía, entonces fue en la época de Samuel, porque fue el escritor Samuel o el compilador, pero también hay otra creencia y es que fue después del exilio, o sea, que estamos hablando del año 500 antes de Cristo más o menos. Pero lo que sí sabemos es que esto abarca un periodo de 400 años aproximadamente en la época en la que estuvieron estos jueces. O sea, el libro fue compilado, fue escrito, todas estas hazañas, todas estas proezas que hicieron estos jueces y que relatan un periodo de 400 años, desde el 1400 hasta el 1000 antes de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan que el libro de Josué, cómo termina el libro de Josué? En el final, ¿cierto? Con un punto final. ¿Cómo termina el libro de Josué? Con la muerte de Josué. Muy bien. La muerte de Josué y después la muerte de Eleazar. Muy bien. Eleazar era el señor que vendía arepas en una esquina del... ¿No? ¿Quién era Eleazar? ¿Quién? El hijo de Aarón, sacerdote. Muy bien, el principal sacerdote. Entonces, dice el libro de Josué, que Josué, mientras estuvo Josué, el pueblo hizo caso, el pueblo estuvo con Dios, el pueblo ganó batallas, muchas batallas ganó, recuperaron o consiguieron muchísima tierra de la que ellos tenían que conquistar allá en Canaán. Y mientras estuvo Josué, el pueblo estuvo bien con Dios. Después se quedó Eleazar y el pueblo estuvo bien con Dios también. ¿Se acuerdan que cuando termina el libro de Josué dice que el pueblo fue fiel a Dios mientras estas personas estuvieron con vida? Pero cuando mueren, el pueblo entonces empieza a caer. Y ahí empieza un círculo vicioso entre pecado, arrepentimiento, necesidad de Dios, intervención de Dios, ayuda y de nuevo el pecado. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado varias veces, que hay un círculo vicioso en el libro de los jueces? Entonces, listo. Con la muerte de Josué y de Eleazar, hace 8 días hablábamos de que no habían podido conseguir toda la tierra. Había un pedacito que les había quedado haciendo falta. ¿Cuál era? Los filisteos. La tierra de Filistea había quedado todavía en pie y tenían muchos países, que se acuerdan que lo veíamos en el mapa y decíamos, mire, aquí es Amón, aquí es se me olvidaron los países de alrededor. Los amonitas, Edom, y bueno, todos esos países, Filistea, los que estaban aquí alrededor, en el mapa que vimos hace 8 días. Y estábamos hablando y decíamos que había sido un error haber dejado a todas estas personas con vida, porque resulta que ellos tienen sus propios dioses, tienen sus propias creencias, tienen su propia forma de ver la vida, de ver el mundo, y ellos se iban a contaminar más adelante con cada uno de estos ídolos, con su forma de ver a Dios, la puerta, por favor. Con su forma de ver a Dios, con su forma de concebir el mundo. Entonces iba a ser un gran problema. Entonces hasta ahí nosotros vamos a ver un círculo vicioso, ¿no? Donde el pueblo va y se echa en pos de otros dioses. Se va, empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Dios, Dios se enoja, entonces pasa lo mismo que pasó cuando estuvieron siendo esclavos en Egipto 420 años, entonces ellos empiezan a servirle a alguna de las naciones que dejaron por ahí vivas, ellos le piden a Dios que les ayude, ahí sí se acuerdan de Dios, entonces empiezan a pedirle a Dios que les ayude, que ya no quieren servir más a otros pueblos, Dios levanta a un juez, ese juez los libera de ese pueblo, mientras el juez está vivo, el pueblo sirve a Dios, está juicioso, está contento, está tranquilo, y una vez muere el juez, vuelven a caer. Exacto. Y los vuelven a esclavizar un tiempo y vuelve y juega. Y eso pasa durante todo el libro de los jueces. Entonces vamos a ver el bosquejo de ese libro. El bosquejo es que desde en el capítulo 1 y 2 va a narrar los lugares que no fueron eliminados, de todos los cananeos. Va a hablar de
que obviamente el pueblo de Israel va a pecar en contra de Dios por tener todavía esas culturas ahí cerca, ¿sí? Desde el capítulo 3 hasta el versículo 16 va a hablar de los 12 jueces que aparecen en este libro. ¿Se saben el nombre de los 12 jueces? ¿El nombre de uno? Sansón, otro. ¿Cuál? De Gedeón, Débora, ¿sí? Otoniel, sí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ahorita los vamos a ver todos, ¿para qué nos desgastamos, cierto? Igual ustedes no me los quieren decir, yo sé. Porque yo sé que se lo saben, allá en casa también se lo saben y todo el mundo los está diciendo allá, pero no les podemos escuchar, ¿cierto? Entonces, Dios llama a estos 12 jueces para liberar a su pueblo de la opresión de sus vecinos. Y como estábamos diciendo en la introducción, a cada uno lo va a llamar de acuerdo a la necesidad que hay en ese momento. Vamos a estar viendo partes interesantes de estos jueces. Desde el capítulo 17 hasta el 21 hay unas historias oscuras. Y vamos a estar necesitando nuestra Biblia para poder leer estas historias oscuras, por lo menos una. Quiero que leamos una. Que ustedes van a decir, oiga, aquí con este libro, porque la idea es terminar hoy, yo creo que por a las 10 vamos a estar terminando, pero la idea es terminarlo. No, mentira, la idea es terminar el libro y yo quiero que de verdad traten de tener un poquito su mente abierta porque lo que ustedes van a escuchar desde el capítulo 20 más o menos, del 19 al 20, va a ser algo supremamente feo. Y es que este libro tiene mucha violencia. Entonces a veces nosotros creemos que, uy, pero ¿y cómo así? Si Dios es amoroso, si mandó a Jesús a que nos hablara sobre el amor y la palabra principal de Dios es el amor, ¿y por qué este Dios es tan cruel? ¿Por qué hay tantos asesinatos y cosas tan fuertes? Porque este libro narra unas cosas supremamente fuertes. Y es también pues, la cultura, la época y aparte es la cosmovisión de la época. Y recuerden que ellos están tratando de apoderarse de una nación, ¿cierto? Ellos están peleando con gente porque están apoderándose de una nación. Entonces es muy normal en esta narrativa. Ok, capítulo 1 y 2. Israel falla al no expulsar a los cananeos. Ustedes se acuerdan que en los libros anteriores habíamos estado hablando de que Dios qué era lo que quería con Israel, que fueran diferentes, que fueran un pueblo santo. Muy bien, eso era lo que quería Dios con el pueblo de Israel, que fueran un pueblo santo. Por eso les dice que van a ser diferentes y es lo que les ha estado diciendo desde que empezó con Adán y Eva. Ustedes tienen que ser diferentes al resto de la humanidad, ustedes tienen que ser diferentes, tienen que ser diferentes, tienen que ser diferentes. Y en esa se la pasa hasta que llegamos aquí. Pero resulta que no pueden ser diferentes, ¿por qué? Exacto, porque como dice Génesis, nuestro corazón está siempre dispuesto hacia el mal. Entonces, también es como algo muy común que le dicen a uno, por ejemplo, cuando yo cuento la historia de cuando yo me conocí con Daisy y que ella era del mundo y ahora pues sigue siendo del mundo, no mentiras, pero que ahora es cristiana, entonces me dicen, uy hermano, pero usted corrió un riesgo muy grande porque qué tal que ella lo hubiera jalado al mundo. Y esa es la concepción que tenemos nosotros siempre, que yo no puedo traer a alguien a la iglesia, sino que es más fácil que alguien del mundo me saque de la iglesia. Y esto es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no creían que ellos pudieran traer a sus vecinos a Dios, sino que para ellos fue mucho más fácil salirse de lo que Dios les estaba mandando para irse a lo que les estaba pidiendo el mundo. Y mire que es que hacer caso es supremamente difícil. Ya me siento hablando como con Alison. Hacer caso es supremamente difícil, y más en el caso de que estas personas, los cananeos, entregaban sus hijos al dios Moloc y los tenían que pasar por fuego. O sea, los tenían que quemar. Y Jehová no estaba pidiendo ningún ritual de esos, solamente estaba pidiendo fidelidad. Que hicieran caso, era lo único que estaba pidiendo. Pero a nosotros cuando nuestros papás nos dicen no haga eso, no haga eso, yo prefiero ir y pasar por el fuego, ¿cierto? Ir y pasar todas las cosas malas que el mundo me ofrece, sufrir, después llegar vuelto nada a mi casa a decirle a mi mamá, oiga, si usted tenía razón, ¿cierto? Y eso mismo le pasó a Israel. Prefirió ir, pasar sus hijos por fuego, hacer un poco de cosas irracionales que pedían esas culturas, que hacerle caso a Dios, que lo único que les estaba pidiendo era que fueran fieles a Él. Él no les estaba pidiendo cosas del otro mundo. Ok, entonces Israel falla en expulsar a los cananeos y ya no son un pueblo santo, y como hemos estado diciendo desde que empezamos, pues eso hizo que ellos se contagiaran y que ellos empezaran a ir en pos de otros dioses. Entonces Dios dice, sí, listo, si usted no me quiere servir a mí, sino que le quiere servir a otro Dios, entonces también sírvale a ese pueblo, sírvale a ese mismo rey de ese mismo pueblo. Porque si usted no se siente bien conmigo, que está libre, sino que quiere ir en pos de otro Dios, pues le va a servir a ese mismo pueblo que le enseñó a servir a otro Dios. Y se levanta entonces Otoniel, pero no este que está en la cárcel ahorita, el que cogieron en estos días, el narcotraficante ese que cogieron, no, sino este es un Otoniel bueno. Ok, vamos a ver también que, por ejemplo, en ese ciclo de pecado que estábamos hablando de que pecan, se arrepienten, Dios los libera y vuelven a pecar, en cada uno de esos 12 jueces, vamos a ver jueces muy buenos, jueces malos y jueces pésimos. Bueno, de hecho solo hay un juez pésimo, ¿sí? Que es el que nosotros no creemos que sea un juez pésimo. Para nosotros es un buen juez. Pero hay de todo. Dicen que en la viña del Señor hay de todo. Y también uno se va a preguntar y uno va a decir, bueno, pues si Otoniel era uno de los mejores jueces, porque Otoniel fue uno de los mejores jueces, y uno dice, bueno, si era un juez muy bueno, pues está normal que Dios lo use, ¿no? Pero ¿y por qué hay un juez que es muy malo, que es perverso y Dios lo usa? Bueno, porque Dios usa cualquier tipo de personas. Él no se agrada de su maldad, sino que lo utiliza de acuerdo a sus
a sus talentos, de sus capacidades, para hacer lo que él necesita, sea bueno o sea malo. Si algún día llegamos al libro de Daniel, ustedes se van a dar cuenta que en el libro de Daniel aparece algo que están hablando como un par de ángeles, y uno dice, yo soy el ángel de, no me acuerdo muy bien el relato, pero para ponerlo en palabras castizas, dice, yo soy el ángel del reino de Colombia, y otro dice, yo soy el ángel del reino de Venezuela, digamos, y ellos como que tienen una lucha espiritual. Entonces es como que hace entender como si Dios tuviera ángeles cuidando cada reino, y esas luchas entre esos reinos se daban, era pero con los ángeles. No coman ansias. Algún día llegaremos a Daniel. Cuenten los libros cuántos faltan. Y así cuenten las semanas. Ok, Otoniel. Otoniel fue el primer juez. Entonces, ¿qué hizo Otoniel? Dice que el pueblo de Israel empezó a ser siervo de Mesopotamia. Les empezó a gustar las cosas de Mesopotamia, a seguir sus dioses, a seguir sus prácticas y todo esto. Y el rey de Mesopotamia se llamaba Kusan Rizataim. Y él empezó a gobernar ese pueblo. Los gobernó durante 8 años. Sin embargo, Dios levantó a Otoniel y Otoniel liberó de esa esclavitud al pueblo. No eran esclavos, tenían que pagar impuestos, tenían que servirles, tenían que trabajar para ellos con salarios muy bajos. Y Otoniel se levantó y liberó al pueblo. Lo liberó y gobernó durante 40 años. Y la tierra reposó durante esos 40 años. Después de que murió Otoniel, ¿qué pasó? Otra vez volvieron a caer. Volvieron a pecar. Y se fueron en pos de otros dioses y todo eso. Y se levanta un juez que se llamaba Ahod. Ok. Por eso les decía yo que las imágenes son un poquito grotescas. No sé si ustedes conozcan esa historia, ¿no? Este rey que ustedes ven gordito, que la Biblia de hecho dice que él era muy grueso, o sea, por no decir gordo, ¿cierto? Es el rey de Moab que se llama Eglón, o se llamaba, porque se llamaba obviamente, se llamaba Eglón, ¿sí? El rey de Moab. Hizo trabajar al pueblo de Israel para Moab durante 18 años. Los hizo trabajar para él, hasta que se levanta Ahod. Dios levanta a Ahod. Y entonces Ahod es muy inteligente. Él se va y le lleva un presente. Eso es casi como un caballo de Troya, más o menos. Él va y le lleva un presente al rey Eglón de Moab. Llega hasta allá, hasta la corte real. Obviamente ustedes saben que el rey nunca está solo, ¿cierto? Y tampoco lo visito yo solo, sino que va una corte de personas. Fueron, lo visitaron. Y cuando todos estaban devolviendo, él a mitad del camino dijo, no dijo, se devolvió. Y se le acercó al rey y le dijo, tengo un secreto para mi señor, que no puede oír todo el mundo. Entonces Eglón hizo que todos sus siervos salieran. Le preguntó que de quién y le dijo, no, es un mensaje de Jehová. Entonces ustedes saben que Jehová era temido en esa época. Entonces él dijo, ok, que salgan todos. Y cuando todos salieron, dice que Ahod era zurdo, no sordo, sino zurdo. Y entonces él lo abrazó y cuando lo abrazó sacó un cuchillo que tenía y se lo enterró en el estómago. Dice que hasta el estiércol salió de él. Y lo dejó muerto en el suelo y cuando salió cerró las puertas tras sí y se fue. Entonces cuando los siervos fueron a mirar a ver al rey, entonces vieron que las puertas estaban cerradas y dijo, quizás está cubriendo sus pies. Bueno, cubrirse los pies es un eufemismo, y un eufemismo pues es como una, algo así, es como que suavizar una palabra. Digamos, nosotros no decimos tener sexo directamente, o hay otra palabra que es más fuerte, sino que nosotros decimos hacer el amor, ¿cierto? Eso, entonces yo digo, voy a ir al baño, voy a hacer chichi, por no decir voy a orinar, o voy a defecar, por no decir, sí, ya sabemos cuál es la otra palabra. Y eso es cubrirse los pies. Entonces ellos no decían, mientras el rey fue y hizo del 2, ¿no? Sino que se cubrió los pies. Entonces ellos llegaron y dijeron, quizás esté cubriéndose los pies, entonces obviamente no lo vamos a molestar, porque pues imagínense usted ir a molestar al rey mientras está haciendo del 2. Entonces ahí lo dejaron. Y ya cuando fue muy extraño, entonces ellos dijeron, hay que abrir la puerta, fueron por la llave, abrieron la puerta y cuando se dieron cuenta, el rey estaba tirado en el suelo y pues ya no había nada que hacer. En esas fue Ahod por el pueblo y fueron y atacaron a Moab y ahí ya se quitaron el yugo que tenían y de esta manera la tierra reposó 80 años. Ok, ¿pero qué pasó? Pues vuelve y juega, ¿cierto? Mire que de ahí sigue Samgar y de Samgar no se habla mucho. Sí, Joana. Dios. ¿Quién escogía para los que están en casa, que quién escogía a los jueces? Es la pregunta. Dios escogía a los jueces, Dios se encargaba de levantarlo. O sea, no era como que le dijera a alguien, sino que él ponía ese espíritu en esa persona para que se levantara. Y como decíamos en un principio, es que sí, al principio nosotros decíamos que aunque el libro se llama jueces, no eran jueces como los que conocemos nosotros con martillo en mano, 40 años de cárcel, no, sino que era más como jefes tribales, como guerreros, eran como el poder político militar de Israel. Entonces eran personas muy conocidas. Digamos, en la iglesia podríamos identificarlos no como el líder, como el misionero, sino que es como alguien que se está levantando y que está liderando. Entonces como que ven algo diferente en esa persona y dicen, mire, este podría servir, más o menos eso eran ellos. De Samgar no se habla mucho, solamente dice que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Aguijada, no quijada, el de la quijada fue Sansón. ¿Sí? Yo también me lo imaginé la primera vez que lo leí, yo me lo imaginé con una cosa pegándole, no, con una aguijada, sí, con una aguijada. Eso es como una especie de varita que tiene una puntica con la que chuzaban los bueyes cuando estaban arando. Era como para el buey perezoso que no quería arar, entonces lo chuzaban y lo hacían mover. Y con eso él mató 600 filisteos. Es de lo único que nos habla la Biblia. Ahora, nosotros podemos buscar estudios bíblicos y cosas de gente que no estuvo en la época y que le habla a usted cualquier cantidad de cosas, de quién era y qué hizo y todo eso, pero pues si la Biblia no lo registra, no nos vamos a poner a hablar de eso ahorita, ¿cierto? Ok,
Entonces, solamente se dice eso, que salvó a Israel de los filisteos con una yihada de bueyes y mató a 600 filisteos. Pero después de que él murió, pues, bueno, y se levantó Débora. ¿Señora? Débora. Débora. Lo que tiene tilde en la E. Débora. Ok, Débora. Había un rey de Canaán que se llamaba Javín y tenía un capitán que se llamaba Císara. Císara, no Cisas, sino Císara. Y Débora tenía un capitán también que se llamaba. Entonces, resulta que, vea, otra cosa era que el relato dice que Débora se sentaba debajo de un árbol, ¿cierto? De una palmera, exacto. Ella se sentaba y a dar consejos, no era, porque sí, uno se la imagina como que reina y toda la cosa, no, era una mujer que era sumamente sabia, inteligente, sabía, y esta es una aparición muy importante en la Biblia, porque uno siempre dice que la mujer no ha tenido puestos de privilegio, y Débora tuvo un puesto de privilegio en la Biblia, ¿cierto? Es una jueza. Eso tratan de suavizarlo porque, por ejemplo, si usted mira en la Biblia, no dice Débora, sino que dice Débora y Barak. O sea, como que, y en cambio el resto de jueces no dicen Sansón y Dalila, dice solamente Sansón. No le meten la mujer. Y aquí trataron como de suavizarlo, pero eso hace parte de la cultura porque el escritor no le puso títulos a la Biblia. O sea, él no. Eso es otra cosa, que ya hemos visto que capítulos y versículos fueron añadidos, pero también cuando usted ve que dice, ¿qué título tiene? Eso, Débora y Barak derrotan a Císara. Entonces, eso no lo escribió el escritor, sino que eso se lo añade otra persona que arregla las Biblias, ¿cierto? Las sociedades bíblicas. Perdón por los de las sociedades bíblicas que estén bien. Ok, entonces resulta que ellos empezaron a entrar en guerra otra vez con Canaán y con este Javín, rey de Canaán. Esta historia es bien particular, porque entonces el pueblo va a donde Débora y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ella le dice, ok, listo. El Señor habló conmigo y vamos a mandar a Barak con 10,000 hombres a que libren esa batalla. Entonces, pero ella le dijo a Barak y le dijo, pero Císara, el capitán de Javín, no lo va a matar usted. A él lo va a matar otra mujer. Una mujer lo va a matar a él. O sea, usted sí va a ir a librar la batalla, pero usted no va a ser el héroe. Hay una heroína que ya está destinada por Dios para eso. Ok, él se fue, atacaron ese ejército, lo derrotaron, hicieron que Císara saliera corriendo. Y Císara tuvo que huir. Y en medio de su huida llegó a una casa de un señor que se llamaba Eberseneo. Eberseneo. Y en esa casa estaba una señora que se llamaba Jael, que era la esposa de Eberseneo. Resulta que Eberseneo no estaba ni con los unos ni con los otros, él era neutro. Entonces no estaba en guerra con ellos y no tenía ningún problema, por eso él fue a esconderse en esa casa. Entonces cuando él llegó, ella salió a su encuentro y le dijo, siga, bien pueda, yo lo voy a esconder. Entonces él dijo, sí, regálame un poco de agua porque estoy exhausto. Pero entonces ella lo que hizo fue, ella lo que hizo fue sacar leche y llevarle leche. Él se recostó y entonces ella lo tapó y le dijo, por si vienen estas personas a buscarlo, entonces yo lo voy a tapar. Y él se quedó dormido porque estaba muy cansado. Ella se fue, agarró una estaca de la tienda, un martillo y se lo clavó en la sien. Y así murió Císara. Y la tierra reposó 40 años. Pero ya todo lo que sabemos. Okay. Y entonces llegó Gedeón. Todos los dioses, todos los jueces que les he mencionado de ahí para atrás han sido muy buenos. Muy buenos. Han hecho todo lo correcto ante los ojos de Dios. Después viene Gedeón. Gedeón es un juez bueno. No muy bueno, sino bueno. Dice, ay, pero Gedeón y los Gedeones. Y yo tengo entendido que Gedeón. Bueno, listo. Israel estaba en manos de Madián. Duró 7 años así. Y Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar porque tenía que esconder el trigo porque venían los madianitas y les quitaban todo. O sea, estos ya no era que los ponían a pagar impuestos o a trabajar, sino que ellos venían y les robaban. Entonces, tenían sus ovejitas y ellos venían y les robaban. Tenían su cultivo y venían y les robaban. O sea, ellos venían era a robarlos a ellos. Ok. Entonces Dios llamó a Gedeón y le mandó un ángel. Un ángel se le apareció a Gedeón y le dijo que él tenía que ir, o sea, que Dios lo había escogido para que él fuera y liberara a su pueblo. Entonces Gedeón salió, le dijo al ángel, le dijo, bueno, si usted de verdad viene de parte de Dios, permítame que yo venga y le traiga mi ofrenda. Se entró rápido a la tienda, sacó un cabrito y unos panes sin levadura, los puso sobre una roca. Y cuando el ángel que envió Dios tocó con su báculo la ofrenda, subió fuego de la piedra y quemó la ofrenda. Entonces ahí él se dio cuenta que sí era de parte de Dios. Y cuando ya iban a ir a la batalla, entonces él pidió otra señal y le dijo, bueno, señor, si tú vas a entregar a los madianitas en mis manos, entonces yo voy a poner un vellón, dice la Biblia, que es como una especie de paño, de algodón era, de lana, perdón, de lana afuera. Y si el paño está mojado con el rocío de la mañana, pero la tierra no, yo voy a entender que tú vas a entregar a los madianitas en mis manos. Al otro día se levantó y claro, el paño estaba mojado, pero la tierra estaba seca. Sin embargo, Gedeón dijo, bueno, señor, más bien hagámoslo al contrario. Si yo pongo el paño y el paño amanece seco, pero la tierra mojada, entonces voy a entender que tú vas a poner los madianitas en mis manos. Y al otro día se levantó y el paño estaba seco y la tierra alrededor estaba mojada. Por eso es que Gedeón es considerado como un juez bueno, no como muy bueno, porque él estaba poniendo muchas trabas. Esta imagen, yo no sé si ustedes se acuerdan, y es que en esto sí Dios se quería glorificar, y era que cuando iban a la batalla, él llevaba mucha gente y él dijo, bueno, para que yo sea glorificado, no vamos a llevar a toda esa gente. Entonces, ¿cómo va a reconocer usted la gente que se va a llevar? Pues los que tomen agua como perritos, a eso se los va a llevar. Y los que
Mentiras, no, los que tomen agua como perritos, a esos los va a dejar. O sea, los que están agachados allá. Y los que sí tomen el agua aquí, la recojan y se la lleven a la boca, a esos es a los que va a llevar. Y esos solo fueron 300 y él tuvo que ir a librar esa batalla. Entonces no fue Leonidas, fue Gedeón. No, mentiras, eso es otra historia. Eso fue otra historia, eso no fueron las Termópilas. Ok. Y entonces, y pasó entonces otro pues. ¿Cierto? Listo. Sí, no es Tola y Maruja, es Tola solito. De estos casi no se habla mucho. Mire, de Tola dice versos 1 y 2, dice del capítulo 10. Dice, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodó, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. No dice nada más. Solamente sabemos que Tola juzgó a Israel durante 23 años. Es lo único que nos dice la Biblia. Y seguido, sigue Jair. Dice que Jair juzgó a Israel durante 22 años, tuvo 30 hijos, cada uno tenía su ciudad, y murió y fue sepultado en Camón. Sin embargo, a esto le hace falta algo, y es que los hijos de Jair dice que ellos andaban en asnos, que cada uno de sus hijos cabalgaba en asnos. La puerta. ¿Ustedes creen que es importante eso o no? ¿Por qué la Biblia menciona que cabalgaban en asnos? Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Cuando una persona cabalgaba en asno, era porque era una persona importante, tenían dinero, no cualquiera tenía, ese era como el Ferrari de la época, ¿no? Por eso, nosotros creemos que cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, todo el mundo dice, ¿y en un asno? O sea, ¿en serio? ¿No puede tener un caballo pura sangre? No, él entró en un asno precisamente porque los reyes en la época de David montaban en asnos. Sí habían caballos, pero los caballos eran para guerra. O sea, el asno era el deportivo, ¿sí me entiende? El caballo era el guerrero, el campero que sube por cualquier finca y todo eso. Pero el asno era el deportivo, era como el Ferrari, el de usted salir a chicanear, ¿sí? Y si ellos tenían, cada uno tenía su asno, era porque eran gente con billete. Y no solamente eso, cada uno tenía su propia ciudad. Entonces, este juez era una persona con dinero. Entonces, Gedeón, Tola y Jair fueron jueces buenos. Y después sigue Jefté. ¿Qué se acuerdan de Jefté? No, por la imagen, ¿no? Este era hijo de una ramera, ¿cierto? Y, bueno, los israelitas en ese momento se fueron en pos de los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Entonces había mucha perversión en la tierra porque ya estaban muy metidos con los dioses de todos los países vecinos. Jefté fue un juez malo. Y vamos a ver por qué. Resulta que Jefté era un guerrero. Él era un guerrero de verdad. Él era bueno en la batalla. Y él fue y derrotó a sus enemigos. Pero cuando estaba en batalla, él le prometió a Dios y le dijo, mire, Señor, si usted entrega a mis enemigos en mis manos, a la primera persona que salga a saludarme cuando yo regrese a casa, la voy a entregar en ofrenda. Y por eso la imagen. La hija. Si hubiera sido la suegra, ¿cierto? Que hubiera salido la suegra corriendo. ¡Ah, qué belleza! Mándeme a batalla otra vez. Perdón, suegrita, mi suegra no es. Y lo que hizo fue salir su hija. Pero aún el relato es peor, es más crudo, porque dice su única hija. Era su única hija y tuvo que entregarla. La historia solamente nos cuenta y dice que ella entendió porque él le dijo, hija, viniste para hacer mi desgracia. Entonces ella dijo, bueno, lo que tenga que hacer, hágalo. Si usted ya lo prometió, hágalo. Solamente déjeme ir a llorar mi virginidad. Y se fue 2 meses a llorar su virginidad. Y volvió. No me pregunten qué era eso. Ok, entonces la niña fue y ya, pero la Biblia no dice nada más, solamente ella fue a llorar su virginidad. Ya lo habíamos visto, ¿no? Con las mujeres que eran estériles. Era como un agravio para una mujer morir sin hijos, no tener descendencia, porque en la época para lo único que servían las, perdón por todas las mujeres que estén viendo esto, para las mujeres de la época, lo único para lo que ellas servían, aparte de cocinar, era para tener hijos. No servían para nada más. Entonces, una de las honras de la mujer en esa época era tener hijos. Aunque bueno, era raro porque miren a Débora. Pero una de sus honras era tener hijos. Y si ella iba a morir virgen, pues como que el plan inicial no funcionó, porque pues no voy a tener hijos, ¿sí? Por eso lloró por ser virgen. Ok, ¿por qué? Bueno, y juzgó a Israel durante 6 años. Ya con eso terminamos con ese juez. Pero ¿por qué quería yo decirles que era un juez malo? ¿Por qué creen ustedes? Aunque fue bueno, ¿no? Liberó al pueblo, fue y batalló, Dios estuvo con él, en parte, pero no como condiciones, sino que su corazón ya está tan pervertido con todos los dioses de a los lados. Acuérdense de qué pasaba con Moloch. Exacto, hermana Sandra. Ofreció la sangre de un humano cuando Dios no pide muertes de personas. Él solamente pedía sacrificios de animales. Entonces su corazón y su mente ya están tan pervertidas que él dice, si tú me entregas la batalla, yo te doy la primera persona que salga. Dios, ¿cuándo ha pedido que maten personas? ¿De dónde sacó él esa idea? Pues de lo que había aprendido con los pueblos de alrededor. Entonces, aunque fue un buen juez, pues no lo fue del todo, o fue un juez malo porque sí estaba pervertido. Dios quería que quitaran toda esa idolatría y esas cosas de su pueblo, y a la persona que él mandó a hacerlo también tenía un pensamiento similar al de las personas que él iba a exterminar. Sí, posiblemente por eso mandó a su hija como primera para que le doliera un poquito más, seguramente. Y el pueblo, y salió Ibzán, ¿cierto? Ok, Ibzán dice que juzgó a Israel 7 años, tuvo 30 hijos y 30 hijas. Este también es un rey malo. Y buscó mujeres de afuera para sus hijos y a sus hijas casó con mujeres, con hombres de afuera también. Me enredé, a los hijos los casó con
O sea, él tenía 30 hijas y las casó con hombres de afuera y tenía 30 hijos y los casó con mujeres de afuera. Ok, sí, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario. Entonces, Ibzán entra como un rey malo, porque aunque él juzgó 7 años y también fue útil para Dios en su trabajo, ¿ustedes se acuerdan qué pasaba con las personas de afuera y los israelitas? Exacto, ellos podían habitar juntos, pero no se podían casar. Ellos no podían mezclar las razas. Pero Ibzán sí lo hizo. Y Ibzán sí mezcló a sus hijos. Eso también es una forma de decir, esta raza no es... O sea, por ejemplo, si usted tiene un perrito criollo, no, un perrito criollo no. Si usted tiene un San Bernardo o un lobo, ¿cierto? Un pitbull, usted no lo va a cruzar con un perrito criollo, ¿cierto? Porque el perrito le va a quedar muy feo y va a perder su raza. Pero si usted tiene un perrito feito, usted sí lo quiere cruzar con un perrito bonito, ¿cierto? Para que los hijos de ese perrito, porque van a ser más bonitos que el suyo. Es prácticamente decirle eso a Dios. Mire, yo soy un perro criollo, yo soy un chandocito, ¿sí? Y usted me hizo así, pero yo quiero que mis hijos se crucen con lobo para que mis hijos sean medio lobos, ¿sí? Porque usted nos hizo feos a nosotros. Más o menos es como decirle eso a Dios. Mi raza o la raza que usted puso para mí no es suficiente y me voy a cruzar con otra raza. Era como desechar también lo que Dios les había dado. Después sigue Elón, que, Elón dice que juzgó a Israel durante 10 años, no dice nada más. Y Abdón juzgó a Israel 8 años. Dice que tuvo hijos y nietos que cabalgaban en 70 asnos. Ya escuchamos lo de ese, tenía más Ferraris que el otro. Ok, y después viene el juez que todo el mundo conoce. Ese nadie lo pela, ¿cierto? Ese todo el mundo, ese Sansón de una vez. Sansón. Y las mujeres dirán, oye, ¿ese era Sansón? ¿Quién fuera Dalila, cierto? No sabemos si así fue Sansón realmente. Entonces resulta que Sansón, no sé por qué ríen. Sansón era nazareo. ¿Ustedes se acuerdan que ya habíamos visto que era un nazareo? Muy bien, hacía voto a Dios, se dejaba crecer el cabello, así como Juan el Bautista no podía tomar alcohol, tenía que comer animalitos silvestres, tenía que vivir apartado de, digámoslo así, de la sociedad o de la tecnología que hubiera en esa época, ¿sí? Ellos tenían que vivir aparte, casi como monjes. Y eso se hacía porque eran personas entregadas a Dios, ¿cierto? Eran prometidos, eran separados. Y entonces resulta que Sansón, la mamá de Sansón, como raro, era estéril, ¿cierto? Su padre se llamaba Soa, la mamá de Sansón era estéril, pero Dios les dijo, les voy a dar un hijo, y este hijo va a ser de bendición para el pueblo. Este hijo suyo va a ser nazareo, o sea, va a ser separado. Nunca se va a poder afeitar, este Sansón era raro porque tenía cuchilla de afeitar. Nunca se va a poder afeitar, no le van a poder cortar el pelo, no va a poder tomar vino ni sidra nunca, porque es separado para mí. Sansón es el peor de los jueces. Y ustedes van a preguntar por qué. Porque si es tan guapo, van a decir las mujeres, sí. Pero sí, resulta que Sansón fue promiscuo, violento y arrogante. Sansón tenía un problema con las mujeres filisteas. Porque a él se le presentaron muchísimas mujeres israelitas. No era que a él se le hubiera prohibido tener una novia o una esposa o lo que fuera, sino que se le había prohibido era que fuera con filisteas. Él podía tener cualquier mujer israelita que él quisiera. Y seguramente la tenía. Pero a él se le prohibió fue tener filisteas. ¿Y él qué buscó? Filisteas. Solo filisteas, él lo único que quería era tener filisteas. Aparte, él hacía las cosas solo por su propia vanagloria, no para Dios, sino que él era súper fuerte, él iba y mataba, él sí mataba con quijadas de burro, pero para su propia vanagloria, porque él era Sansón, él era el hombre más fuerte. Inclusive hay que acabar con un mito que nosotros tenemos. ¿Por qué perdió Sansón la fuerza? Si ustedes analizan, la fuerza de Sansón no radicaba en su pelo, radicaba en la santidad de Dios. Pero Dios lo abandonó en ese momento, no porque el pelo, la fuerza estuviera en el pelo, sino en la fuerza de Dios. Cuando a Sansón le cortan el pelo, la Biblia dice que Dios se apartó de Sansón, no del pelo, sino que él se apartó. Entonces ya la fuerza de Sansón se fue porque ya había prevaricado muchísimas veces contra Dios y Dios pues ya no lo estaba acompañando. Porque no es después como dice que después le creció de un momento a otro el cabello a Sansón y entonces recuperó su fuerza. No, ya Dios volvió, estuvo con Sansón y ahí fue cuando él se sacrificó con todos los filisteos. Dijo, al menos me llevo algunos. Yo sé que me va a morir, pues me llevo algunos. Recuerden que él estuvo amarrado a una piedra de molino, le sacaron los ojos, lo exhibían como un trofeo, como un cosito de circo, como un fenómeno de circo, lo exhibían y lo sacaban solamente para que todo el mundo se burlara de él. Y mire, ese era el súper fuerte de Israel, porque ese era al que todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Los filisteos les tenían miedo, porque no nos metemos con Israel porque Sansón viene y con Sansón sí la tenemos dura. No, mire, ahora ya no tienen con qué defenderse, aquí tenemos su paladín. Y de esa manera murió Sansón, el peor juez de la historia. Y vienen las historias oscuras. La primera de todas está en el capítulo 17 al capítulo 18. Había un hombre que se llamaba Micaía y él hacía un templo escondido para adorar una deidad, ¿cierto? Y viene un ejército privado que se envía desde Dan y vienen y saquean este lugar. Se roban todos los ídolos, roban el templo, se lo llevan, llegan hasta una ciudad que se llama Lais, la queman y se apoderan de ella. O sea, sin motivo, solamente por poder. Única y exclusivamente por poder.
Préstame la Biblia un momentito. Y esta es la que les voy a leer. En el capítulo 19, si ustedes tienen su Biblia ahí abierta, la podemos leer. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, ojo, esto es muy importante, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, como hacemos todos los hombres. Y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndola el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Eso se lo hizo varias veces. El levita a la final se quedó varios días ahí en la casa. Después, el levita dijo ya no más, y no quiso pasar allí la noche, versículo 10, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Ahí los criados empezaron a decirle, quedémonos acá. Pero es que Jebús era de Canaán, no era de Israel en ese momento. Entonces él le dice, más adelante dice, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa, que le pertenecía a Benjamín, y siguieron derecho, y llegaron a Gabaa. Allí estuvieron en el parque principal del pueblo, como para no alargar tanto la lectura, estuvieron en el parque principal del pueblo, pero él no conocía a nadie. O sea, no le salían los mensajes, todo el mundo le apagó el WhatsApp, el celular, nadie le contestó, toda la cosa, y él estaba incomunicado, él no sabía con quién hablar. Entonces dijeron, quedémonos aquí en la plaza del pueblo, pues igual estamos en una ciudad de Israel, qué malo nos puede pasar. Y se acercó un hombre viejo, un anciano, y le dijo, venga y se queda con nosotros en la casa. Él le dijo, mire, yo tengo comida para mí, para mi esposa, para mis criados, para mis animales, o sea, yo tengo todo. Solamente necesito donde dormir, un techo donde dormir. Y él le dijo, camine, vamos para la casa, que yo me encargo de todo. Ok, espere que me quedé. Es este. Dice el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Lo mismo que en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿Qué era conocer? Tener relaciones, otro eufemismo. Y dice el 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca y no os hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Qué tal la historia? La descuartizó, la partió en 12 pedazos y envió un pedazo para cada tribu. Ahí vamos. Dice, después todo Israel se acercó a él y le preguntó y le dijo, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Cuéntenos. Él les contó la historia y ellos dijeron, hay que ir en contra de Gabaa, porque esto no puede suceder. Ellos fueron y hablaron primero, como Gabaa era de la tribu de Benjamín, entonces hablaron con los pueblos benjamitas y les dijeron, tenemos que ir y pues castigar al pueblo de Gabaa por haber hecho esto. Pero cada uno de los pueblos de Benjamín dijeron, no, no lo vamos a hacer. Y entonces se formó la primera guerra civil de Israel, donde Benjamín luchó contra el resto de las 11 tribus, con los hermanos. Al principio, Benjamín les estaba ganando, pero después Dios entregó la victoria en manos del pueblo de Israel, obviamente. Acabaron con todos los hombres del pueblo de Gabaa y las mujeres de ese pueblo fueron entregadas como esposas a los mismos guerreros para que Benjamín volviera a tener otra vez descendencia. Y bueno, esta historia es súper fuerte, es una de las historias más fuertes de la Biblia. Y esto es sencillamente porque cuando Dios no está en medio de nuestro corazón, pues el hombre toma malas decisiones y siempre prevalece el más fuerte. Siempre prevalece el más fuerte. Es más como una historia, y esto podría ser hasta apologético, ¿no? De una explicación de por qué hay tanta maldad en el mundo. Cuando le dicen a uno, bueno, ¿y dónde está Dios cuando violaron a un niño? Dice, Dios estaba ahí. Pero ¿dónde estaba Dios cuando violaron a esta mujer? Dios estaba ahí. Lo que pasa es que si en el corazón del hombre no está Dios, pues va a tomar decisiones erradas. Y si es más fuerte, si este hombre es más fuerte que otra niña, pues obviamente lo va a hacer. Si estos hombres eran más fuertes que esta mujer, la esposa de Levita, obviamente lo iban a hacer. Y así pasa con todas las cosas que son injustas en la tierra. Ok, porque cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, pues se toman decisiones malas. Y esta es una de las frases más repetitivas en el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Y fue lo mismo que hicieron estos hombres del pueblo de Gabá. Hicieron lo que bien les parecía, lo que ellos querían hacer. Pero ¿qué quiere decir esta frase? Y es bien importante, porque nos da el preámbulo para lo que sigue. Porque aunque ustedes saben que el libro que sigue es Ruth, exacto, en la Tanaj no sigue Ruth, sigue Samuel. En la Tanaj. Y ellos fueron los que escribieron esto. O sea, el orden de ellos es Samuel, no Ruth. Entonces, para ellos concuerda muchísimo esta frase, porque esta frase no va a enlazar el libro de Ruth, sino que va a enlazar el libro de Samuel. Después, quienes editaron la Biblia para nosotros, pusieron Ruth primero. Entonces, por eso para nosotros no tiene mucho sentido pasar a Ruth, sino que Ruth es una historia que se desarrolla en la época de los jueces. Entonces, en el organigrama, en el cronograma, en el cronograma, Ruth se desarrolla al mismo tiempo que el libro de los jueces. Entonces, por eso obviamente para nosotros tiene sentido que siga. Sin embargo, esta frase, que es con la que termina el libro de jueces, no va a tener sentido, porque esta me enlaza es con Samuel y no con Ruth. Porque en Ruth nunca hay rey, en cambio en Samuel sí. Pero nos podemos quedar con esta frase. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso nos va a servir mucho para la otra semana, dentro de 15 días, cuando veamos Samuel. Y la próxima semana vamos a ver Ruth. Y eso fue todo por hoy. Que Dios los bendiga.